Cel Martín Pérez. Adelante, Sheila, con su presentación. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, si me pueden poner... muchísimas gracias. La tecnología en la educación durante el confinamiento por COVID-19. ¿Qué aprendimos? Mi nombre es Sheila Itzel Martín Pérez, soy estudiante de la Escuela Normal Superior de Querétaro, del segundo semestre en la especialidad de español. Siguiente, por favor. Unas buenas herramientas no hacen a un excelente profesor, pero un excelente profesor sí emplea bien las herramientas. Elena Ortoa. Siguiente. La palabra tecnología dentro de nuestra vida cotidiana ha tenido cada vez más relevancia. La utilizamos en todo momento, desde que nos despertamos, al sonar la alarma, hasta que nos vamos a dormir, cuando mandamos ese mensaje de buenas noches. La palabra tecnología proviene del griego tekne, que significa técnica o arte, y de logos, que significa estudio o tratado. Por lo tanto, según la RAE, es el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Siguiente. La tecnología en la educación. De acuerdo con Delgado, 2009, nos dice que la tecnología ha tenido gran relevancia en la educación, pues además de que nos permite tener acceso a muchísima información, ha dado cierto protagonismo al estudiante para que construya su propio conocimiento. Siguiente. Entrando en contexto, de acuerdo con las autoridades, después de darnos indicaciones de permanecer en casa, hemos llevado nuestra escuela al hogar, en donde nuestros compañeros son nuestros hermanos y en algunos casos nuestros padres los maestros. Por lo que quiero mencionar algunas de las ventajas y desventajas. Siguiente. Que tiene la tecnología en la educación. Siguiente, por favor. Muy bien, para el docente. Las tecnologías permiten dictar cátedras sin la necesidad de un espacio físico. En la escuela, los maestros nos han dado esa oportunidad de tener un mayor contacto. Se imparten clases por medio de la aplicación de Zoom. Otros alumnos nos han permitido usar YouTube para darnos clase o para nosotros subir videos. Para el proceso de la evaluación es más rápido. Durante este tiempo de cuarentena, los maestros han utilizado aplicaciones como Socrative o Kahoot, en donde nos permiten evaluar y poner a prueba nuestros conocimientos. Siguiente. Desventajas, problemas de conexión. La tecnología sí tiene muchísimas ventajas, pero la que más nos afecta es que en muchas ocasiones no tenemos un acceso al internet como tal, que sea una buena conexión, y dependemos de la electricidad. Hay casos en los que se llega a ir la luz en nuestro hogar y entonces no hay un buen desarrollo de estas clases. Siguiente. Ventajas para el alumno. El trabajo es motivador y atractivo. Durante este momento de cuarentena, los maestros han planeado clases con diversas actividades. Nos han puesto películas, por ejemplo, para después hacer un ensayo, claro, con fines académicos, y de ahí retomar qué es lo que hemos aprendido, qué enseñanzas nos dejan estas. Se han hecho organizadores gráficos muy atractivos, con diferentes colores, imágenes. Nos ha permitido desarrollar habilidades de búsqueda de información y selección de esta misma. Al no tener un contacto directo con nuestros maestros, por lo regular recurrimos a Internet para resolver esas dudas que tenemos con respecto a lo que estamos viendo en clase. Por lo tanto, esto nos ha permitido que aprendamos a buscar esa información, que sepamos qué información es buena, qué información no nos conviene. Nos ha permitido desarrollar también habilidades de expresión. Tuvimos la oportunidad de participar con el hashtag Viralicemos la Lectura y el hashtag En Confinación Normalistas en Acción, que nos permitió desarrollar ciertas habilidades de comunicación, de expresión corporal
en la modulación de la voz, por ejemplo. Igual hemos trabajado, como lo comentaba la maestra Janet, con un video donde pudimos hablar sobre una receta que la llevamos después a la práctica como si nosotros fuéramos youtubers. Siguiente, por favor. Entre las desventajas encontramos diferentes distractores. Nos pasa que mientras intentamos hacer la tarea, nos encontramos con estas redes sociales y en lugar de hacer la tarea terminamos viendo una serie Netflix o cosas por el estilo. Otra de las desventajas es que tenemos un aprendizaje limitado. Esta pandemia ha dejado al desnudo cómo es que las clases sociales se ven muy marcadas. El no tener acceso a internet o el no tener un dispositivo apropiado para poder conectarnos a estas clases impiden que tengamos un buen aprendizaje. Además de que tenemos casos de compañeros que tienen que estar viajando de un lugar a otro para poder conectarse a sus clases, arriesgando su salud. Siguiente, por favor. Las TIC, TAC y TEP. Las TIC, conocidas, bueno, son aquellas tecnologías de la información y la comunicación. Estas nos permiten entrar a un mundo lleno de conocimientos en donde nosotros podemos seleccionar qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve. Las TAC son aquellas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Estas nos permiten organizar toda la información que hemos recabado. Un ejemplo de ello sería Word o PowerPoint. Y por último, las TEP, las tecnologías del empoderamiento y la participación, son aquellas que nos permiten comunicarnos con los demás y poder transmitir estos conocimientos que tenemos. Siguiente, por favor. ¿Qué aprendimos? Esta es la parte que más me interesa que hablemos, porque esta pandemia nos ha caído como un balde de agua fría. Nos ha permitido darnos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, de que la salud es importante, de que las cosas materiales son solo eso, cosas materiales, y que lo importante es que estemos bien como familia. Nos ha permitido darnos cuenta de que el planeta también necesita un descanso. Nos ha dejado ver que muchas veces no sabemos convivir con nuestra familia, que necesitamos de ese calor humano porque el ser humano está destinado, está hecho para vivir en sociedad y no para vivir aislado. Dentro del ámbito educativo, nos hemos dado cuenta de que el docente debe estar preparado ante cualquier circunstancia. Es decir, debe tener un dominio de un todo. Debe saber de tecnologías, de matemáticas, aunque no sea de matemáticas, de ciencias, de todo en general. Con esta contingencia, nos hemos dado cuenta de que el docente debe tener ese dominio de las tecnologías para poder impartir su clase. Necesitamos un verdadero acompañamiento en nuestro aprendizaje. Hemos escuchado comentarios de cómo es que reconocen que el docente es importante. Anteriormente se criticaba tristemente al docente porque o no sabe dar clases, es que no es bueno, pero en este momento de contingencia los padres de familia se han dado cuenta que el ser docente no es una tarea fácil. El ser docente es una tarea de valientes, es una labor que implica muchas cosas y se ha reconocido nuestra función dentro de este ámbito. El docente se hace de la práctica. Aplaudo a la dirección por haber implementado esta técnica de realizar nuestras prácticas de OPD de manera virtual. Sin embargo, he escuchado comentarios en los que dicen, es que no es lo mismo, es que quisiéramos estar ahí. Y a pesar de que estoy en segundo semestre y soy observadora todavía, pues sí sentí que faltaba algo más, faltaba ese calor humano, ese estar ahí, porque la educación solamente así puede ser, estando, no se puede reemplazar a un docente con la tecnología. Los estudiantes necesitamos aprender a leer. Esta es una de las cosas que más me causa tristeza, porque me he dado cuenta de que nosotros como alumnos no sabemos leer indicaciones.
El maestro nos dice, vas a entregar ese trabajo para tal fecha, en tal formato. Y los grupos de WhatsApp se saturan de preguntas de ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo? ¿Para cuándo? ¿Qué? Entonces, ¿de verdad tenemos una buena comprensión lectora? Es triste que a pesar de estar en el nivel superior, no sepamos todavía entender un texto, no sepamos leer las indicaciones. Otra cosa, México no está preparado para dar clases virtuales. Se viven casos extremos de pobreza en los que hay comunidades que ni siquiera tienen el servicio de electricidad, mucho menos van a tener servicios de internet. Por lo tanto, no se pueden llevar a cabo las clases. Vivimos en un país en donde tenemos que ir al otro salón a ver si sobró una butaca, en donde hay escuelas que ni siquiera tienen la infraestructura adecuada para impartir clases. Vivimos en un país en la que necesitamos muchísimo. La educación no está al alcance de todos. Nosotros podemos decir que sí, en la Constitución está escrito que la educación es para todos, que es laica, gratuita, pero ¿de verdad lo es? No me cabe cómo es que podamos decir que hay educación para todos si no podemos tener acceso a esta información, si no, si no, si no tenemos un dispositivo apropiado, si no tenemos los suficientes recursos. Puedo poner el ejemplo de que en mi caso, en este momento tuve problemas de conexión, lo que no me permite de momento entrar de manera adecuada a mis clases. Vivimos, en mi casa que es su casa, perdón, somos dos, entonces nos tenemos que estar compartiendo la computadora y es estar peleando porque préstamela porque yo la necesito, no, es que lo mío es más importante, entonces no está al alcance de todos. Y, permítame un momentito. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahora quiero que nos pongamos a reflexionar. Lejos de querer hablar de tecnología, de querer hablar cómo ha sido la educación, quiero que mis compañeros como futuros docentes y los que ya son docentes en estos momentos se pongan a pensar, ¿de verdad vamos a seguir siendo ese tipo de docentes? ¿Vamos a seguir siendo ese tipo de docentes del montón que nada más van y se paran a dar una clase, una supuesta clase que de donde ni siquiera los alumnos aprenden? ¿Vamos a seguir siendo esos maestros que no tienen un dominio de un todo, que no saben cómo contestar una respuesta de un alumno, que no entienden cómo usar la tecnología? No los juzgo, a pesar de haber nacido en una época de tecnología, en una era digital, a mí se me complica, pero a lo que quiero llegar es que entendamos que necesitamos actualizarnos, que necesitamos estarnos informando. Me comentaba uno de los maestros, he estado viendo videos en YouTube para ver cómo se utiliza Zoom porque simplemente no lo sé usar. Ese tipo de maestros es el maestro que necesita México. El mundo debería de estar lleno de esos maestros que siempre están ahí, que están dispuestos a dar más, a dar ese extra. Debe de estar lleno de esos maestros que siempre están a disposición de seguir aprendiendo, de que no se quedan ahí nada más. Ahora, en cuanto a mis compañeros que son estudiantes todavía, les quiero decir que debemos de prepararnos, porque ahorita se nos presentó así una situación de la nada y después se nos puede presentar otra. Necesitamos estar preparados, necesitamos buscar, tener un dominio de un todo. De verdad que los alumnos valoran todos esos esfuerzos que nosotros hacemos, aunque no nos los digan, y debemos de estar constantemente aprendiendo, debemos de escuchar, de dominar todo.
A lo mejor estoy siendo un poco redundante, pero de verdad me interesa que reflexionemos sobre todo esto que está pasando. Michel Montaigne decía que no importa que hayas leído cientos de libros, lo que importa es quién eres tú después de haberlos leído todos. Entonces, ahora yo te digo, no importa que estemos en esta situación de pandemia, que estemos viviendo una situación que a lo mejor es frustrante para todos. Lo que importa es quién vas a ser después de esto. Vas a ser un buen maestro, vas a ser, no sé, un, sí, un excelente maestro, un excelente ser humano. Nos ha permitido encontrarnos con nosotros mismos, nos ha permitido conocernos y darnos cuenta de qué es lo que necesitamos realmente. Finalmente, quiero terminar con esta frase del maestro Roberto Compeán, que me envió por correo después de haber entregado un trabajo y me dijo: hoy los maestros hemos demostrado que no se requiere una escuela abierta. La escuela está abierta en nuestros corazones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sheila, por su participación, por demostrarnos que es importante todo aquello que aprendimos y pues que tenemos mucho trabajo por hacer todavía. Bien, para terminar este